Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de compartir de la palabra del Señor. Yo los invito a que busquen su Biblia y si no, escuchen con atención la lectura. Está la porción señalada para hoy en el libro del profeta Isaías, el capítulo 57, desde el versículo número 15. El libro del profeta Isaías 57, desde el 15 en adelante hay una porción donde vamos a estar haciendo base para compartir la palabra del Señor. Una vez más, Isaías 57, desde el versículo 15, dice así la lectura: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Vemos un poquito más al final, los últimos 4 versículos. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y le sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No sé cuántas veces has tenido la oportunidad de leer este capítulo, porque no es un capítulo muy llamativo, pero está marcando la base y el porqué de la responsabilidad que el pueblo de Israel tuvo, por el cual Dios lo mandó otra vez a cautiverio. Hay una diferencia muy marcada cuando Dios parece alejarse, y hemos comenzado a leer desde el versículo 15, cuando Dios se identifica así: alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Alto, sublime, habita en la eternidad. ¿Por qué toma distancia Dios en esta oportunidad cuando despierta la palabra en Isaías? Si uno quiere saber los tiempos en que profetizó Isaías, tan solo tiene que ir al capítulo 1, donde claramente está identificando el tiempo de los reinados de varios reyes, donde Isaías estuvo profetizando. Si quieren, se los comparto. Isaías 1:1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Resaltando el último, Ezequías, como uno de los reyes buenísimos que tuvo la monarquía hebrea en su tiempo, porque llevó una gran reforma espiritual dentro del pueblo de Israel. Dentro de esa reforma estuvo restableciendo el culto a Dios, la adoración a Dios, reedificó la ayuda solidaria a los pobres, guió un avivamiento espiritual. Y el asunto es, Isaías marca en el medio
de su libro profético, en los capítulos 38, 39, el testimonio de este rey que estuvo a punto de morir y se quebrantó en la presencia de Dios. Dice la Biblia, Ezequías acostumbrado a entrar a la presencia de Dios, porque ya tuvo un percance terrible con fuerzas hostiles. Los que recuerdan algo de la historia, antes de los sumerios estaban los asirios, y los asirios, una fuerza que prácticamente arrollaba y hacía desaparecer culturas vecinas. Habían puesto sus ojos sobre Jerusalén. Mandaron una carta al rey que entregara la ciudad. ¿Qué hizo Ezequías? Fue a la presencia de Dios con la carta. Y realmente se descubrió allí su corazón en cuanto a la dependencia de Dios, en cuanto a buscar respuesta de Dios. Porque fue con la verdad, con la carta. Y Dios hizo un milagro maravilloso al vencer a las tropas asirias. Dice la Biblia que un ángel del Señor enfrentó a estos asirios y se fueron derrotados sin saber qué les había pasado. Aunque en todas las culturas antiguas la religión también era parte de aquellas naciones. Seguramente habrán dicho los dioses de Israel son más fuertes que los nuestros. Un desconocimiento total de Dios. Así que esta es la segunda vez que Ezequías va con una carta a la presencia de Dios. Y está allí con esa carta diciendo todo lo que él hizo en su vida, pidiendo clemencia, pidiendo misericordia, pidiendo otra vez intervención de Dios. Pero ahora es por su salud. Y recuerdan la expresión maravillosa que dice, Dios le dijo, bueno, está bien, Ezequías, está bien, te concedo un plazo más de vida. Y le dio 15 años de vida. Y la Biblia está enseñando que Ezequías, esos 15 años, sin duda alguna, siguió con su vida. Y a veces la extensión del tiempo de Dios para la vida no sabría explicar por qué Dios lo concede, como en este caso. 15 años de vida. En esos 15 años tuvo a su hijo que le sucedería en el trono, a Manasés. Y lo terrible del caso, aunque el compromiso de Ezequías era marcar a su hijo las maravillas de Dios, la gloria de Dios, el obedecer a Dios, Manasés con tener todo lo que necesitaba para vivir, no supo responder a Dios. Y entonces uno puede ver ya en esta expresión, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, el santo, ¿por qué esa distancia con el pueblo? Porque hubo de todo lo malo en la sociedad de Israel. De todo. Y lo voy a pasar a detallar porque todo el capítulo solamente se entiende conociendo la tristísima realidad espiritual, mundana, de esa época, de ese tiempo. Primero marco los detalles históricos. La Biblia está diciendo claramente desde el primer versículo de este hermoso capítulo, palabras duras, como perece el justo, no hay quien piense en ello, los piadosos mueren y no hay quien entienda. Dice, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Y luego cambia el tono. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso que sacrificáis los hijos en los valles?
debajo de las peñas. Manasés fue lo contrario a su padre. Claramente, los reyes y las crónicas de los reyes, tenemos Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, refieren a Manasés. Y está diciendo, hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios. Y dice, exportó cultos idolátricos, permitió la hechicería, al punto tal que podemos entender por qué Dios está diciendo, ustedes son hijos de la hechicera. Probablemente su esposa era una bruja. Porque si permite la hechicería y dice, hizo un altar para Baal, un altar para Quemos, ¿en dónde? En el templo de Dios. Profanó el templo de Dios. Erigió altares paganos. 55 años de reinado tuvo Manasés. 50 prácticamente a la basura. Hacer todo lo que fastidia a Dios. Porque de la hechicería, la Biblia dice que su alma abomina la hechicería. No tiene nada que ver el diablo con Dios. Los hijos del diablo con los hijos de Dios. Y lo terrible del caso, la Biblia dice que en los tiempos de Manasés asesinaron cuanto profeta le fue a llevar palabra de Dios. Pero es el justo. Y no hay quien entienda por qué lo matan. ¿Por qué se muere? Los piadosos se mueren. Estoy hablando de época histórica del reinado de Manasés. Después vamos a hacer una comparación a nuestros días. En los tiempos de Manasés, la Biblia refiere esta cantidad de sangre inocente que se ha derramado por esa terrible realidad de mezclar, digamos, un sincretismo espiritual donde no se sabía a ciencia cierta qué culto era para Jehová, el Dios de Israel. Estaba todo mezclado. Y nos dice la tradición extrabíblica que fue Manasés quien mandó asesinar, entre otros profetas, al mismísimo profeta Isaías. Por supuesto ya ancianos, porque la lista de los reyes donde ministró Isaías termina con su padre, Ezequías. Recuerda que te leí el capítulo 1, versículo 1. La forma terrible en que asesinaron a Isaías. Lo cerraron, lo pusieron en el medio de un tronco y lo cortaron con el tronco. Y murió por su fe, anciano. Me imagino que Isaías sabría como quién va a ser martirizado, que llegó la triste noticia, tu vida se acaba. Y por supuesto que Dios da gracia para enfrentar cosas terribles. La secuencia, uno puede marcarlo claramente siguiendo la simple lectura de la palabra del Señor. Generación de la hechicera, generación del adúltero y la fornicaria, generación rebelde, generación idólatra, generación sin temor. Mira hasta dónde llegó lo pecaminoso de la forma de ser de Manasés. Sacrificó a su propio hijo al dios Quemos para rendirle el culto. 50 años donde está el monarca perverso, donde Dios siempre le hizo entender no es la manera adecuada de reinar. Algunos toman el poder para reinar, para darse los gustos que sin esos recursos que brinda el poder, no podrían dárselo. Gustos personales. En este caso, Manasés hizo todo lo abominable delante de los ojos de Dios. Versículo 10 del capítulo 57 dice, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano.
Por tanto, no te desalentaste. ¿Hay gente esforzada y valiente? Sí. Para lo bueno y para lo malo también. Hay gente que practicando el mal casi se muere y renueva sus fuerzas y sigue practicando el mal. Pasó con Manasés. Pero mira esta realidad. Dios espera que en todos los tiempos que nos acercamos a Él y recibimos respuestas de Dios, lo compartamos. Que siempre tengamos testimonios en nuestros labios para compartir de la intervención de Dios y del milagro que hemos recibido. Y si no, mira, versículo 12. Dios dice, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Pasó con Manasés. ¿Recuerdas que te referí que su padre, cuando se vio atacado por fuerzas asirias, clamó en la presencia de Dios y llevó las cartas que ese rey que venía en contra lo amenazaba y le instaba a entregar la ciudad sin pelea? Lo puso en la presencia de Dios. Recibió respuesta de Dios, porque Dios contesta la oración. Y vamos a descubrir que Dios siempre responde a las palabras que nosotros enunciamos en su presencia. Y sin importar si hay un corazón contrito y humillado, sí importa que le hablemos, que le busquemos con sinceridad. Porque Manasés hizo todo al revés de lo de su padre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Con el azote de la guerra. Perdió la guerra. Lo llevaron como prisionero de guerra. Y dice, lo encarnecieron delante de todos sus enemigos. El trofeo preciado, el rey de Israel, lo tenemos aquí, le ganamos, está con nosotros. Pero mira eso, ¿qué te dije? 50 años de perversidad, 50 años haciendo todo lo que ofende y denigra lo que sería el temor a Dios. Y dice la Biblia así, y en su angustia Manasés buscó a Dios. Y escucha esto, y Dios le contestó. No se merece. No se merece. ¿A cuántos asesinó? Por su perversión, por su corazón impío. Dios le respondió. Y dice la Biblia que Manasés volvió a su trono con la gracia del rey que lo había conquistado. No sé de alianzas políticas, pero probablemente en ese convulsionario escenario de aquel entonces, potencias como Egipto, potencias como los sumerios que sucederían a los asirios, estaban en pugna por tomar el mismo territorio. El creciente fértil que estudiamos de esa región. Un área muy rica para explotar. No sé si hizo una alianza con el rey asirio para brindarles fuerzas militares para hacer una alianza contra Egipto, pero lo devolvió a su trono. ¿Y saben qué? Por más perverso que sea el hombre, si clama a Dios, por más tiempo perdido, por más asesino que sea, si busca a Dios, lo va a encontrar y Dios le va a responder. Pero quiera Dios ayudarnos a entender que la respuesta de Dios, la solución que Dios nos está brindando, debe enseñarnos a abrir el corazón de par en par y convertirnos a lo que Él quiere que empecemos a hacer y que empecemos a vivir. Pero ya es tarde, este pastor, 50 años haciendo maldad. Y lo vemos. El que le sucedió a su hijo, Dios no lo dejó vivir más de 2 años, porque hizo las cosas peores de las que hizo su padre.
¿Me va siguiendo? El nieto de Manasés, sí, ayudó a restaurar el orden, la paz y la devoción a Dios. Estoy hablando de Josías. Hay reyes buenos, hay reyes malos. La Biblia nos está marcando la realidad. Podemos decir el realismo mundial. ¿Qué pasa lejos de Dios? La Biblia te enseña. En el mundo está trabajando porque tiene permiso divino, como príncipe del mundo, como Dios de este siglo, el mismísimo Satanás, que induce a la gente a no pensar a Dios. En muchas vidas Dios está en la boca, pero no en el interior de esa vida. De la boca para afuera, sí se puede escuchar algo de Dios, algún pensamiento de Dios, alguna idea de Dios, pero en la práctica no se ve la realidad de Dios. Sin embargo, el alto y sublime Dios, que se presenta aquí como el distante de Israel, es santo y está claramente marcando la realidad, que también marca distancia cuando se acerca a este mundo. Porque no solamente habita en la altura y la santidad, dice, habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No solamente hay males en la sociedad donde vivimos, está el Espíritu Santo de Dios. Y la pregunta es, ¿en quién trabaja el Espíritu de Dios? Dios está cerca. De hecho, el Salmo 145 dice, Dios no está lejos de aquellos que con sinceridad le buscan. Aquí está diciendo, con el humilde de espíritu. Video pasado marqué algo de la bienaventuranza, que comienza diciendo así, bienaventurados los pobres en espíritu. Si yo no veo necesidad de Dios para invitarlo, que sea parte de mi vida, Dios no entra. Dios es todo un caballero. Sí va a hablar, sí va a golpear la puerta del corazón. De hecho, la Biblia dice así en Apocalipsis que está a la puerta y llama. Pero también dice, si alguno abre esa puerta, Él va a entrar. Si no abro la puerta, puedo escuchar 1.000.000 de predicaciones, testimonios. La gente puede estar orando continuamente por mí, pero si yo no le abro mi corazón, mira, de nacimiento, el corazón ya viene perfilado hacia lo malo. Yo tengo que nacer de nuevo y tengo que vivir no a la distancia de Dios. Quiere Dios enseñarme a vivir en Él, con Él y para Él. Dios está marcando esta realidad. ¿Por qué le respondió a Manasés? Versículo 17 dice, por la iniquidad de su codicia me enojé, le herí, escondí mi rostro, me indigné, pero él siguió igual. Hay gente que vive según su propio criterio, ni le interesa conocer la voluntad de Dios. Y si pueden pisotear los derechos de aquellos que buscamos a Dios, lo hacen. Dios de arriba ve semejante injusticia. Injusticia es pecado de hombre contra hombre. Impiedad es la vida sin Dios. Dios ve esa injusticia y Dios siempre conforta a sus hijos. Seré propicio a tus injusticias, porque Dios sabe cada situación, porque conoce cada vida del mundo. Y no hay planes de Dios para hacer que la mitad del mundo desaparezca y me quedo con la mitad. Esos son planes malditos y humanos. Siempre hay una conspiración contra la creación de Dios. Y cualquier acto de injusticia, grande, mediano o pequeño, es un acto contra la soberanía de Dios. Y Dios está allí. Pero cuanto más lejos esté de Dios, mejor, dicen algunos. Y así viven. Así le pasó a Manasés. Escúchame, 50 años de su vida haciendo lo que se le ocurrió hacer
sabiendo que era lo bueno, porque su padre fue uno de los reyes justos, piadosos y buenos que conoció esa dinastía real. Pero mire Dios, no solamente en Ezequías, al prolongarle la vida y hacer una señal que hasta el día de hoy pocos la entienden. Hizo retroceder la sombra que daba el sol unos 15 grados. Dios no tiene problema en parar el mundo, el sol, la luna o el universo para demostrar su amor. Pero también quiero que sepas lo que dice la Biblia. He visto sus caminos. Y Dios no se queda con ver solamente. Mira cómo sigue. Pero te sanaré y le pastorearé. Le daré consuelo a él y a sus enlutados. Es tarde, Dios. Es tarde. No se pudo refrenar ese ímpetu tremendo, esa corrida hacia el mal. Tuvo que venir otro con el mismo sentir de Ezequías, su bisabuela. Y Dios hizo un gran milagro, pero quedó marcado. Después de Josías, se siguió con reyes malos. Y ahí dice, los voy a mandar a la cautividad por causa del pecado de Manasés. Pero ¿cómo? ¿No es que Dios había perdonado a Manasés? ¿No dijo pastor que Manasés buscó a Dios y Dios le respondió? Una cosa es recibir respuesta de Dios y otra cosa es corresponder a Dios y darle lugar a la vida. Te puedes pasar toda tu vida haciendo lo que se te canta. Discúlpame la expresión. Puedes tener en tus labios el mensaje de Dios. Tu familia puede ser que estén consagrados a Dios. Pero si vos realmente te conformás, y mira, yo le pedí algo a Dios y Dios me contestó. Sí, sí que te contestó. Aunque Dios no oye la oración de los pecadores, sabe porque es Dios qué oración de todos los pecadores va a escuchar. Los propósitos de Dios constantemente se llevan a cabo. Isaías comienza su libro diciendo, lo que Dios determinó, eso se va a llevar a cabo. Y así en cada vida. No hagas un falso promedio. Sí, yo le pedí algo a Dios y Dios me respondió. Algunos confunden circunstancias favorables con respuestas de Dios. Porque yo le pedí a Dios y las cosas cambiaron. No es el único. Lo voy a hacer civil, negativo y positivo. No sos el único que vive haciendo lo que quiere y cuando tiene problemas acude a Dios. No sos el único que buscas a Dios en todo momento, porque hay muchos que buscamos a Dios en todo momento. Dios responde. Dios manifiesta su gloria siempre. A veces no es por causa del que predica, sino por causa de aquel que con sinceridad le busca. Me acuerdo una de las tantas veces que oré por pedido de sanidad. Y me acuerdo de una que me quedó marcada para aprender el hecho de que Dios siempre responde. En una reunión donde estaba colaborando, había terminado el culto, el mensaje había impactado a muchos, habían pasado después del mensaje al altar a arreglar su vida y ya estábamos en la oración final. Hicimos la oración final, terminamos y viene alguien corriendo a donde yo estaba y me dice, pastor, ¿puede orar por mí? Yo estaba a punto de decirle, pero ¿dónde estuvo en todo el culto? No, pasó adelante después del mensaje como muchos. ¿Dónde estuvo? Le iba a decir eso. Y me dice, yo tengo fe que Dios me va a responder. Bueno, vamos a orar. Y siendo honesto, oré de mala gana. Porque ya había terminado mi tiempo de ministrar. Pero oré. ¿Y saben qué pasó? Él se fue, me agradeció. Muchas gracias. Me saludó y se fue. A las 2 semanas, vuelve a la reunión. Y me dice, ¿se acuerda de mí, pastor? Y yo lo miro y digo, la verdad que no. Yo estuve hace 2 semanas, cuando terminó todo, le pedí que orara. Digo, sí, ahora recuerdo. Me alegra verte otra vez. Contame, ¿qué pasó?
y saca varios papelitos y me dice, acá está el resultado de todos los exámenes que me tuve que hacer por un cáncer terminal. Y cuando el médico me lo entregó, dice, parece que me equivoqué. Porque acá dice que está bien, que no tiene nada. Y me dice el que me mostraba el certificado, no se equivocó, porque él mismo me desahució y me dijo, haz lo que quieras porque tenés pocos días de vida, poco tiempo de vida. Y vine a la casa de Dios. Estaba tan confundido, estaba tan peleado conmigo mismo y tal vez con Dios, que pasó el culto ni me di cuenta. Y cuando usted oraba para terminar, se me ocurrió pasar a pedirle oración. Y usted oró por mí. Digo, te soy sincero, no tenía ganas de orar, porque ya había terminado el culto. Pero como vos me dijiste que tenía fe, oré. Entonces el milagro no lo hice yo, el milagro lo hizo Dios. Y recuerdo esto que salió de mi boca y lo digo ahora, porque Dios contesta la oración. Quiera Dios bendecirnos y cuando realmente lo buscamos, no sea porque nos damos más solamente, que sea la sinceridad de hacer un pacto con Él. Señor, yo quiero honrarte y quiero invitarte a mi vida. Perdóname por vivir mal. Como cualquier mortal vamos a tener épocas muy buenas y épocas que no vamos a entender porque se suscita lo malo. Pero Dios está con nosotros siempre. Acuérdate de esa realidad. Y aquí lo marca con énfasis en algo que también quiero hablar, aunque sea por unos momentos. Dice así, Dios. Dice que en su infinita misericordia Él ha provisto paz. ¿Recuerdas? ¿Pero para quiénes? Acá el final de este capítulo 57 dice, produciré frutos de labios, paz, paz, al que está lejos, paz, paz al cercano, dijo Jehová, y voy a dar sanidad. Pero mira, los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Qué marca la diferencia? La paz de Dios precisamente. Paz en tu mente, paz en tu corazón, paz en tu alma, paz en tu espíritu. ¿No hay paz? Búscala. Recíbela. Y te digo dónde. Solo en la presencia de Dios. Cuando le abres las puertas de tu vida a Dios, vas a descubrir una nueva faceta de Dios. Él es el creador por excelencia. Y Él va a restablecer su imagen deteriorada en nosotros. Porque si te olvidaste o no lo sabes, el hombre es imagen de Dios. ¿Qué imagen de Dios tiene? ¿La que Dios restableció o debe restablecer? En la presencia de Dios, cuando entra Dios, entra su luz. Y tenemos la verdadera perspectiva de lo que Dios espera que seamos, que hagamos. Dios todavía sigue diciendo que es Dios de paz. Y hay muchísimos versículos en la Escritura que comienzan a tener vigencia. Puedo entenderlos porque hay un propósito noble y definido que Dios comienza a marcar y comienza a enseñarme qué cosa es su buena voluntad. Dios tiene una gracia especial y atrás de esa gracia, escúchame, gloria también. Vamos a los salmos, en el Salmo 84, fíjate. Y yo voy a permitir que una voz en off esté leyendo el Salmo 84, donde precisamente está diciendo qué es Dios para aquellos que le buscan. Vamos a escuchar. Busca tu Biblia, Salmo 84. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Sol y escudo es Jehová.
gracia y gloria dará Jehová. Y escucha, no quitará el bien a los que andan en integridad. Pastor, estoy sufriendo. Puede ser, no te conozco. Cuando hicimos un trabajo misionero en Jujuy, alquilamos un local, salíamos todos los días por la calle invitando a la gente a que venga a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Los inicios de la obra en Jujuy. Venía gente. Y alguien quiso hablar conmigo y me contó por espacio de media hora todo el dolor, la angustia, la desazón, la desesperación, la impotencia, lo malo de su vida. Cuando hizo un huequito, porque hablaba de continuo, cuando hizo un hueco en su relato, digo, ¿te puedo preguntar algo? Sí, pastor, pregunte lo que quiera. ¿Por qué le das tanto lugar al mal? ¿Cómo? Porque me estás contando maravillas, pero no de Dios. Porque tenía un latiguillo y yo no me esperaba esto y me sucedió. Empieza a darle lugar a Dios. Vamos a orar y Dios va a responder la oración. Y vas a ver la diferencia que hay. Tener la vida, como dice el texto que hemos oído, con gracia y gloria. Y descubriendo cada día que Dios se ha comprometido, no quitará el bien a los que andan en integridad. No andar en integridad, entonces, es andar como uno quiere. A veces bien, a veces regular, a veces mal. Pero si andás con el corazón dedicado a Dios, escúchame, parece lo mismo, pero no es lo mismo. A veces bien, a veces regular, a veces mal. ¿Qué es la diferencia? La grata compañía de Jesús. No estás solo, yo estoy con vos. Esto tiene que pasar y Dios te dice por qué estás pasando esa situación. Dios se ha comprometido a no quitar el bien. Por más que el diablo trabaje, los agentes del diablo trabajen, los religiosos trabajen, también trabaja el Espíritu Santo de Dios. Y también está la presencia de Dios. Y dice así, no quitará el bien a los que andan en integridad. No somos de los que esquivan lo negativo, los enfrentamos, lo derrotamos y tomamos nueva victoria en Cristo. ¿Ves la diferencia? ¿Necesitas luz? Sol es Dios. ¿Necesito escudo? Escudo es Dios. Algunos creen que el escudo es la fama, la sabiduría o el dinero. Pero Proverbios dice, los que esperan en Dios saben que la palabra de Dios es el mejor de todos los escudos. Y si estás en el servicio, el escudo se transforma, la fe, para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y si no, para y el mensaje empieza otra vez. Y mira qué pasó con el reinado de Manasés y la sociedad habituada durante ese reinado a hacerlo mal. Da lo mismo Dios o el diablo. No nos da lo mismo. El diablo es una cosa y Dios es otra. Dios es el soberano. Para mí lo opuesto de Dios es Satanás. Mentira del diablo. No le llegan a los talones a Dios, el adversario nuestro que se llama diablo y Satanás, serpiente antigua, dragón y todo lo que quieras. Así que no hagas esa falsa comparación. Es lo opuesto a Dios. No, Señor. Yo, o vos, o cualquiera que vive lejos de Dios, estamos autoeliminándonos de los propósitos divinos que Dios tiene para este mundo.
El mundo siempre será mundo y va a vivir como mundo sin Dios si no le busca. Pero si le buscas, mira, la buena noticia es, en este mundo no solo trabaja el Espíritu Santo de Dios, está todavía la iglesia del Señor. Todavía está Jesús por la fe como cabeza de la iglesia. ¿Puedes entender eso? Hay algo que frena tanto odio, tanta maldad, y aún así podemos ver horrorizados qué hace el hombre sin Dios. Cada nación tiene su parte de gente muy perversa. Por eso hay noticias de secuestros, sediciones, asesinatos, adulterios. Y acá está marcando la Biblia que esto sucedió a límites inimaginables hoy. Pero hay cosas muy parecidas. Yo te puedo marcar y vos también puedes ver las generaciones que son fruto de brujerías. Porque la vida sigue. Y si yo tengo o no el temor de Dios, todavía puedo procrear. ¿Cómo estoy buscando tener hijos o nietos? Como sea, como de lugar. Hijos de la hechicera. Generación del adúltero y la fornicaria. Como si hay matrimonios que se desarman porque alguien gustó de un hombre casado y el hombre casado gustó de quien no debía. Generación del adúltero y la fornicaria. Gente idolátrica o idólatra. Cualquier Dios menos el Dios vivo y verdadero. Hay generación sin temor de Dios. Hago un promedio. No seré tan malo, pero tengo mis cositas. Deja que el promedio lo haga Dios. Deja que Dios brille con su luz. Y de adentro tuyo te marque realmente qué cosa Dios espera de vos. No me digas, si la vida se me fue y ya 80 años, 70 años, 60 años. Dios llamó a ministrar a Moisés, no cuando era un bebé, no cuando era un niño, no cuando era un joven robusto o una madurez exquisita con una formación intelectual especial. Tuvo 40 años cuando él quiso hacer justicia por mano propia y asesinó a alguien y se sintió tan confundido que huyó al desierto. Y en el desierto pasó otros 40 años. Y cerca de los 80 él vio un arbolito en el desierto que ardía, pero no se consumía. Se acercó, no era cualquier arbolito. Porque en ese arbolito bajó la gloria del Señor y le habló: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y ahí, 80 años, él entendió la comisión y todavía dice, no sé hablar. Manda a otro. Y Dios se enojó con Moisés. ¿Cómo se enoja? Como en esta porción dice, me enojé porque todo lo que había en su vida era para mal. Algunos vuelven al Génesis, pero no al de la creación de Dios, al pecado de Caín y esa generación que dice, y el designio de los corazones de los hombres era perverso, era hacia el mal. Sí hay que ir a Génesis para entender los orígenes de la vida y entender cuestiones que sin Génesis jamás la vas a entender. ¿Me vas siguiendo? Dios de arriba ve todo y que calle no significa que lo aprueba. Dios va a seguir levantando hombres y mujeres que conocen su gloria, tienen su gloria y comparten su gloria. Y después tenés un montón de gente que tiene a Dios en su boca y habla lo que cree que es conveniente y que va a asegurar su reinito. Algunos sirven a Dios con temor y otros sirven a Dios para llenar su vientre. No tienen otro medio para conseguir lo necesario, los recursos que necesitan para vivir. Pablo dice, algunos predican a Cristo por pretexto y otros de buena gana, de la forma que Dios espera. Filipenses capítulo 1.
Pero ¿qué voy a decir? De todas maneras, Cristo es predicado. De todas maneras, el conocimiento de Dios se da en el mundo. Sí, perfecto. Dios levanta líderes de los más perversos y de los más rebeldes, que dan un poquito de lucidez. He encontrado gente que dice servir al Señor y van por la quinta esposa y las otras 4 anteriores no murieron. Alguien me dijo una vez cortándome el pelo, pastor, ¿puede ser que los pastores cambien de esposa como quieran? Le digo, no, no debe ser eso. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Sabe qué me dice? Porque yo iba a una iglesia y en medio de la reunión el pastor paró y dijo, paren un momento, quiero decir algo importante. Dios me marcó una nueva pareja. Y Dios me dijo que deseche a la mujer que hasta hoy era mi esposa porque está pervertida. Y presentó, dice la congregación, una joven. Porque él dice que Dios le dijo que esa era su nueva pareja. No, le digo. No es así. El que no sabe gobernar su casa no sirve para gobernar o administrar lo que Dios quiere que se administre a la congregación. Dice, ya me parecía. Porque en lugar de predicar la palabra, siempre había que poner para tal o cual visión del pastor. Le digo, es un error de muchos. Buscan comer sin trabajar. Porque siempre vamos a encontrar gente más inteligente que uno y gente menos inteligente de uno. No lo sé, pero siempre estoy ejerciendo influencia sobre los demás, o para bien o para mal. Quiera Dios bendecirme y ayudarme a encontrar su gracia. ¿Qué dice acá? Su gloria también. Y descubrir que Dios jamás va a quitar su bien sobre mi vida. ¿Me va siguiendo, hermano? Yo te puedo hablar de Jotán, de Josías, los últimos reyes perversos que tuvo Judá. A uno de ellos Dios dijo, nada bueno va a tener en su vida y no va a tener la gracia de ver descendencia. Vaya que Dios habla así. Pero algunos se lo merecen. Sin embargo, Dios espera hasta el último instante de la vida. Termino con esto. Una mujer muy atribulada me dice, pastor, no encuentro consuelo. Mi abuelo se suicidó, mi papá se suicidó. Un hermano mío también terminó su vida suicidándose. Yo quisiera saber dónde están. A todas las iglesias que he ido me han dicho, no, si se suicidó, deben estar lejos de la gloria de Dios. ¿Y usted qué dice? Porque no voy a consultar a nadie más sobre dónde están mis seres queridos que se suicidaron. Y me dio mucha pena y tenía ganas de llorar. Pero le digo, mira, Dios está consolándonos. Y lo único que tengo para decirte con la Biblia en la mano, que solo Dios conoce el último instante en que se corta la vida. Cuando el alma sale del cuerpo. Y esa gracia de Dios es tan suficiente que si en ese último respirar yo digo, perdóname Dios, sáname Dios, me equivoqué. Dios me perdona, Dios me limpia. Y Dios me abre la puerta de su gloria. Y esa mujer empezó a llorar. Después lloró un rato. Me dice, gracias, pastor. Nadie me dijo lo que usted termina de decirme. Mira, Manasés, si estamos bien, nosotros podemos decir, no lo dejo estar ahí reinando 50 años, haciendo todo lo negativo. Vos no sos dueño de nada, ni de tu propia vida. Felizmente, Dios tiene el control absoluto en sus manos. ¿Por qué permite cosas? Dios no lo sé. Pero sé que todos los propósitos de Dios tienen este fin. Llevarte a su gloria. Marcarte si le dejas que Él entre a tu vida. ¿Qué cosa es el bien y qué cosa es el mal? Cuidado con las religiones. Cuidado con los supuestos ministerios. A veces son misterios porque uno no sabe lo que hacen. Pero te estoy diciendo, Dios se acerca y golpea la puerta de tu corazón. No seas como Manasés. Y si eres fruto de relaciones ilícitas, terminó con esto. Juan en su Evangelio, el capítulo 1, dice,
hay nacidos por voluntad de varón, por voluntad de la carne, por voluntad de la sangre, pero también hay nacidos por voluntad de Dios. Yo necesito nacer de nuevo y estar en el camino de Dios, en el reino de Dios. Conviértete al Señor. Abre la puerta de tu vida al Señor. No importa las circunstancias que pasaste, sean agradables o las más peores de tu vida. Hoy cambia tu vida y Dios no quiere un nuevo Manasés. Dios no quiere gente que tiene a Dios en su boca, pero la vida está lejos de Dios. Por eso tiene que hacernos de nuevo. Y tiene que abrirnos la palabra, como enseñarnos a abrir la mente y el corazón. Y el oído, oír, entender y guardar su palabra. Entonces vamos a descubrir, Dios no se equivocó. Dios todavía tiene planes que ni siquiera imaginas. Dios todavía cuenta contigo. Déjale a Él que entre. Déjale a Él que haga. Recibe, agradece y corresponde a tanto que Dios continuamente va a seguir derramando sobre vos. Cierra tus ojos. No quiero hablar más. Ya habrá oportunidad de otros videos. Ya habrá oportunidad de seguir escuchando o por este medio o congregados en la casa que hemos consagrado para que sea escenario de la gloria de Dios. Pero invita a Jesús. Si quieres, hazlo conmigo, yo te enseño. Dios amado, te necesito. Reconozco que soy pecador. Reconozco que no he realizado en mi vida lo que tú esperas. Pero sí reconozco también tantas bendiciones que sin saberlo he recibido. O por respuesta a las oraciones que yo no hice, pero sí las hicieron quienes de alguna manera están relacionados conmigo, sean parientes o no, pero han orado. Y tú estás diciendo que deben seguir orando. No importa lo que otros hacen, importa lo que yo hago y yo quiero invitarte a mi vida. Entra en mi vida. Sana mi rebelión. Corta todo lazo espiritual del mundo de las tinieblas. Permite, Señor, que tu luz brille. Y como lo ha dicho el pastor, que tu gracia, que tu gloria y que tu bien sean realidad en cada una de nuestras vidas y en especial en mi propia vida. Señor, ayúdame a vivir para ti, a conocerte más, a aprender a conocerte más, a servirte más, a aprender a servirte más. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por tus planes, por tu buena voluntad. Gracias por la realidad de tu presencia. Lo agradezco con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Si has hecho esa oración, yo quiero terminar con una oración general. Siempre oramos para que Dios, con su palabra, siga realizando el milagro. Y es lo que vamos a hacer. Poné tu petición, tu necesidad, ahora, en tu corazón o en la presencia de Dios. Y oramos, Padre, tú miras todo, tú conoces todo. Yo te pido humildemente ahora que tu palabra vivifique a cada quien que está oyendo tu palabra. El mensaje de esta palabra que termino de compartir. Señor, sin duda hay muchísimo más para ver y mucho más tiempo para invertir, para entender cabalmente tu palabra. Pero creo que lo básico, Señor, lo mínimo ya lo tenemos. La realidad de los tiempos de Manasés se repiten ahora. Hay mucha idolatría, hay mucha confusión, mucho sincretismo, mucho relativismo. Misericordia, Señor, para que lo genuino, lo que viene de tu mano, llegue a nuestra vida también. Tú has roto ya y seguirás rompiendo todo lazo espiritual de las tinieblas. Que el mundo, que los espíritus seductores y mentirosos que trabajan en este mundo, también lo ponen sobre la vida de muchos creyentes.
Señor, tu palabra nos limpia, nos restaura. Tu Espíritu Santo vuelve a operar maravillas. Por eso hay sanidades, hay milagros, hay señales, hay repartimientos de dones y capacitaciones espirituales, empoderamiento de la vida para conocerte, amarte y servirte. Cualquiera sea la necesidad, Señor, la pongo en tus manos junto con mis hermanos. Esperamos desde ti y de tu mano, Señor, que todavía trabaja para bien. Señor, vamos a entender. Todavía respondes. Si contesta la oración de muchos que realmente no merecen nada de ti, cuanto más la oración de aquellos que tienen su corazón dispuesto para seguirte, para amarte y honrarte. Padre, gracias desde ya por tu respuesta. Para ti es la gloria. Con todo nuestro corazón lo agradecemos y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios siga añadiendo sus bendiciones, amados hermanos, y permanezcamos en la fe, honremos al Señor como Dios sigue revelando a cada uno. Nos vemos.